Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 18, versículo 9 al 24. Gracias Señor, porque aún con todos los miedos que podemos experimentar frente al misterio de la cruz, nos invitas a escuchar tu voz que nos manifiesta en la reflexión del Apocalipsis y que nos trae la paz, aplacando en nosotros todos los temores. Bendito seas, Señor, que nos sigues iluminando. No permitas que nos apartemos de tu voz y escuchemos otras voces que nos lleven a la perdición. Amén. Llorarán y por ella se herirán los reyes de la tierra, que con ella fornicaban, y se entregarán al lujo, cuando vean el humo en sus incendios. Y se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha venido su juicio. Aquí parece que el mismo San Juan es el que habla para exponernos las consecuencias de la ruina de Roma. Habla en futuro, porque la caída de Babilonia, a pesar del tiempo perfecto empleado en el versículo 2, cayó y cayó, no se ha realizado todavía. La ruina es, sin embargo, muy inminente. San Juan nos presenta los lamentos de todos los que prosperaban y se enriquecían en la sombra de la gran urbe. En primer lugar son los reyes de la tierra, aliados de Roma que fomentaron el culto imperial para congraciarse, los gobernantes romanos, y el poder crecer más. Por eso el autor sagrado dice que fornicaron con ella a causa de su idolatría, cifras en Apocalipsis capítulo 17 versículo 2 y capítulo 18 versículo 3. Pero además, Roma será castigada por su inmenso lujo, que la llevó a excesos inconcebibles. Y los reyes que la imitaban también en eso se lamentarán desconsoladamente, cuando vean subir al cielo el humo destructor que la consumirá. Llenos de terror se detendrán a lo lejos, por el temor a ser envueltos en su destrucción y sin ánimos para ayudarla, diciendo: ¡Ay, ay de esta ciudad grande, de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha venido su juicio. Tan terribles calamidades han sobrevenido en brevísimo espacio de tiempo, casi repentinamente. Parece ser que el autor del Apocalipsis parece inspirarse aquí en las lamentaciones de Ezequiel sobre Tiro, capítulo 16 al 28. El profeta nos presenta a los reyes de la isla bajando de sus tronos, vestidos de luto y lamentándose de la destrucción de la opulenta ciudad de Tiro. Parece que las lamentaciones públicas eran muy ordinarias en Oriente en ocasión de alguna calamidad, fuera nacional o particular. Solían ir acompañadas con muestras exteriores de dolor, con gritos angustiosos, alaridos, llantos y diversos gestos. Cuanto mayores y más inmensas eran las muestras de exteriores de dolor, tanto más grave era la calamidad que se lloraba. Esta costumbre dio a los hebreos un nuevo género poético llamado Kinán, que era una lamentación o elegía. Jeremías nos ha dado sus lamentaciones sobre Egipto, cifras en Jeremías capítulo 46 versículo del 3 al 26, y en modo especial sus lamentaciones sobre la ruina de Jerusalén. Muchos otros poetas emplean igualmente a Kinán para expresar su dolor mediante momentos difíciles, cifras en Isaías capítulo 32 versículo 11 del 58 al 3 y Juan capítulo 1 versículo del 13 al 15. Llorarán y se lamentarán los mercaderes de la tierra por ella, porque no hay quien compre sus mercaderías. Las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de grana, toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de bronce, de oro, de mármol, cinámomo y aromas, mirra e incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos, coches, esclavos y almas de hombres. A los lamentos de los reyes siguen los lamentos de los comerciantes. Estos, más bien que lamentarse de la ruina de Roma, se lamentan por la prosperidad perdida, porque no hay quien compre sus mercancías. San Juan presenta a continuación una lista bastante amplia de los valiosísimos productos que los comerciantes de las distintas partes del imperio vendían a Roma. Cifras en versículo 2 y versículo 14 del Apocalipsis.
La relación de nuestro autor se basa indudablemente en la descripción que hace Ezequiel del comercio de Tiro con todos los pueblos de entonces. Cifras en Ezequiel capítulo 27, versículo del 12 al 24. Para entender bien esta página del Apocalipsis es conveniente tener presente que Roma era la señora de un gran imperio, compuesta de muchas y muy ricas provincias que ella había conquistado, que ella regía y cuyas riquezas se creían con derecho a disfrutar. Era esta la concepción del mundo antiguo, y Roma la practicaba fielmente. Por eso acudían a ella las riquezas del imperio, y estas riquezas alimentaban el lujo y los placeres. Orocio llamaba a Roma, siglos después, vientre insaciable que se tragaba todo lo que producía el universo. Esta sed de riqueza atraía a los mercaderes del mundo entero, seguros de hallar ahí fácil y provechosas la venta de sus artículos, sobre todo para los artículos exóticos y de mayor precio. La larga enumeración de los artículos comerciales que de todas partes afluían a la gran ciudad tiene como afinidad dar a conocer el lujo de las riquezas y los placeres que imperaban dentro de sus muros. Roma gastaba anualmente unos 100 millones de sestercios en el comercio de perlas con Arabia, India y China, lo que supone que era una suma demasiado elevada, pues 4 sestercios valían un denario, que era el jornal de un obrero, con el cual podía sostener a una familia. La madera olorosa de tuya o citrum era importada de Atlas argelino. Con ella se hacían muebles de lujo, tan estimados en Roma, que en los primeros tiempos del imperio se llegó a pagar por una mesa redonda de hasta 1.400.000 sestercios, que era el precio de un gran latifundio. Por eso se decía con mucha razón que los regalos de oro eran inferiores en valor y menos estimados que una mesa de citrum. El cinámomo y el ámomo eran plantas aromáticas que servían para la fabricación de cosméticos. Eran demasiado estimados por el Imperio Romano. Estos perfumes y ungüentos perfumados se empleaban para perfumar a los cabellos. De ellos nos hablan los autores latinos, afirmando que era el uso frecuente en los banquetes y se vendían por muy alto precio. También se nos habla del cuerpo y del ser humano, en este caso para designar a los esclavos. Se trata por consiguiente del comercio de esclavos tan frecuente en el mundo antiguo. La crueldad de este comercio se acentúa por la última expresión, vidas humanas, ya que la sociedad romana abusaba tremendamente de esta vida. Estos eran empleados como gladiadores en los juegos del circo y otros destinados a la casa de prostitución. Esta abundancia de esclavos y de carne de los anfiteatros y de los prostíbulos y burdeles constituían el colmo del egoísmo de la corrupción romana. Los frutos sabrosos de tu apetito te han faltado, y todas las cosas más exquisitas y delicadas perecieron para ti y ya no serán halladas jamás. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecían con ella, se detienen a lo lejos por temor al tormento y llanto, lamentándose y diciendo: ay, ay, de la ciudad grande, que se vestía de lino púrpura y grana, y se adornaba con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora quedó devastada tanta riqueza. Pero este egoísmo es duramente castigado, pues cuando parecía que el trabajo de muchas generaciones daría frutos aún más espléndidos, todo se viene abajo. Roma ya no podrá complacerse de los sabrosos frutos que a ella eran transportados de todas partes. Tampoco podrá gozar de las cosas más exquisitas y delicadas que confluían a sus mercaderes, bien surtidos de todo. Por eso los mercaderes lloran y se lamentan, deteniéndose a lo lejos por temor, porque no hay quien compre sus mercancías. Todo piloto y navegante, los marineros y cuantos bregan en el mar, se detuvieron a lo lejos y clamaron al contemplar el humo de su incendio y dijeron: ¿quién había semejante a esta ciudad grande? Y arrojaron cenizas sobre sus cabezas, gritaron y lloraron, lamentándose diciendo: ¡ay, ay de la ciudad grande, en la cual se enriquecieron todos cuanto tenían navíos en el mar, a causa de su suntuosidad, porque en una hora quedó
devastada. Después los comerciantes. San Juan nos presenta a la gente del mar, patronos, pilotos y marineros, lamentándose de la ruina de la gran ciudad. Desde lejos contemplan aterrados el incendio de la gran ciudad para ellos, que no tenía semejante en el mundo. Y repiten el mismo lamento de los comerciantes. Ay de la ciudad grande, en la cual se enriquecieron todos cuantos tenían navíos en el mar. En la época que se escribía Juan, la flota mercante del Imperio Romano que navegaba en el Mediterráneo era muy importante. El comercio con África, Egipto y Asia se desenvolvía todo a través de las naves mercantes. El personal, pues, empleado en este tráfico mercantil por el mar era muy numeroso, y los intereses de los patronos de los barcos y de las grandes compañías era sumamente elevado. Pero todo eso se les vino abajo en un momento. La gran ciudad en una hora quedó devastada. Entre los semitas era signo de gran duelo y dolor echar ceniza sobre sus cabezas. Cifras en Job capítulo 2 versículo 12. Las lamentaciones de las gentes del mar vienen a ser una réplica del pasaje de Ezequiel, en donde los marineros fenicios también se lamentan de la ruina de Tiro. Regocíjate por ello, oh cielo, y los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella. Cuando todavía parece que están resonando en los oídos los lamentos de los que hallaban su felicidad y riqueza en el trato con Roma, se acaba de ser devastada. San Juan invita a los moradores del cielo a regocijarse. El contraste es ciertamente bien marcado. La ruina de la gran ciudad, perseguidora de los cristianos, debe ser motivo de alegría para ellos, porque la justicia de este modo es restablecida. Los santos, los apóstoles y los profetas son invitados a regocijarse, porque han visto cumplida la justicia divina de Dios. La sangre del Cordero y de sus siervos ha sido vengada, y la verdad de su causa ha sido reconocida. Los santos del cielo responderán a esta invitación, cifras en Apocalipsis capítulo 19 versículo 6. El autor sagrado parece que quiere comprender bajo la triple denominación de santos, apóstoles y profetas a todos los cristianos sacrificados por el Imperio Romano hasta la época en la que San Juan escribía. Los santos son los fieles en general. Los apóstoles deben ser los 12 en sentido estricto, y los profetas probablemente sean los predicadores de la verdad cristiana, incluyendo entre ellos los profetas propiamente dichos en el Nuevo Testamento. Los que dan el testimonio de Dios. Los profetas cristianos tienen una gran importancia especial en el Apocalipsis. Cifras en el Apocalipsis capítulo 10 versículo 7, capítulo 11 versículo 6 y capítulo 16 versículo 6. Un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda grande de molino y la arrojó al mar diciendo: con tal ímpetu será arrojada a Babilonia la gran ciudad y no será hallada. En el versículo 11 un ángel anuncia por medio de la acción simbólica la ruina total de Babilonia. Un ángel poderoso arroja una gran piedra al mar, diciendo que así será arrojada Babilonia y no será hallada nunca más, con lo cual se quiere significar a la ruina total de Roma imperial. Los términos y las expresiones empleadas son, sin embargo, hiperbólicas y no hay que tomarlas al pie de la letra. El acto simbólico del ángel se inspira en Jeremías, en donde el profeta entrega a Saraya un escrito conteniendo las predicciones de la ruina de Babilonia. Jeremías le manda leerlo en voz alta en la gran ciudad de Babel. Y cuando haya acabado de leerlo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio de Éufrates, diciendo: así se hundirá Babel, sin alzarse ya más del estrago y la destrucción que yo traeré sobre ella. Cifras en Jeremías capítulo 51, versículo del 60 al 64. Nunca más se oirá en ella la voz de los citaristas, de los músicos, de los flautistas, de los trompeteros, ni artesanos. De ningún arte será hallado jamás en ti. Y la voz de la muela no se oirá más en ti. La luz de la lámpara no lucirá más en ti. No se oirá más la voz del esposo y de la esposa, porque tus comerciantes eran magnates de la tierra, porque con sus maleficios se han hallado extraviados todas las naciones. Cesará también todo ruido del trabajo. El chillido de la muela del molino no se volverá a oír.
Las antorchas que iluminaban las plazas, las calles y los templos en los días de fiesta se extinguirán para siempre. La voz alegre del esposo y de la esposa, que celebran felices el día de su sponsalicio, también desaparecerá. El vientre de Patmos se inspira en Jeremías, en donde el profeta anuncia la venida de Nabucodonosor y de los calderos contra Jerusalén y contra todos los pueblos que la rodean. Yahvé los destruirá y de ese modo y hará desaparecer de ellos los cantos de alegría, las voces de gozos, el canto de los esposos y de las esposas, el ruido de la muela y el resplandor de todas las antorchas. Cifras en Jeremías capítulo 25, versículo del 9 al 10. El autor del Apocalipsis también señala las tres causas. La primera fue el abuso del poder de los mercaderes de Roma, que se habían convertido en magnates del imperio a causa de su gran influencia. Los grandes emporios y las empresas comerciales romanas habrían tiranizado también horriblemente a las provincias del imperio. La segunda de las causas fueron los maleficios, los sortilegios y la idolatría, en una palabra de Roma, con los cuales se sedujo a todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados sobre la tierra. Y en fin, la tercera causa la constituyen las persecuciones desencadenadas contra los cristianos, tanto en la misma urbe como en las demás ciudades del imperio. A la sangre de los cristianos también hay que añadir las de muchas otras víctimas inocentes que hicieron de Roma un monstruo de crueldad. El régimen político y social de Roma habría sacrificado innumerables vidas humanas, no solo entre los cristianos, sino también entre gentes de otras religiones. La sangre de todos los degollados sobre la tierra exige venganza contra la cruel opresora. San Juan ve en la destrucción de Roma la mano de la providencia divina, que vela por la justicia, tantas veces conculcada. El bien ha tomado su lugar y el mal ha sido colocado en el lugar que pertenece. Bueno, antes de terminar, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros no nos parecemos a Roma? ¿Cuántas veces vemos que tenemos, por ejemplo, el celular de la última generación y nos sentimos más que los demás porque no lo tienen? ¿Cuántas veces nos sentimos más que los demás porque tenemos trabajo? Y que una persona que no ha podido conseguirlo lo vemos por menos. ¿Cuántas veces vemos a una persona que tiene 20 pares de zapatos y solo usa 3? Y cuando le toca donar, dona a los que están peor. Sí, me parece increíble cómo el mundo ha cambiado. ¿Cómo puede ser posible que un artista se preocupe por usar la ropa 2 veces? Que presumamos nuestras fotos viajando y vemos que los demás quisieran y nosotros no hacemos nada por eso. Lo que hacemos es presumirlo. ¿Cuántas veces presumimos solo lo superficial? Solo mostramos la parte de afuera, pero lo de adentro no. Nos encanta que nos vean, nos encanta todo, parecemos Roma. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos preguntamos por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay esos problemas que se están dando? ¿Por qué tenemos que estar en casa? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay erupciones? ¿Por qué hay todo? Y todo lo que falta por venir. Nos seguimos preguntando por qué. Y más adelante voy a hacer un video con respecto a eso, ya que es muy importante que todos sepan las cosas que se pueden llegar a presentar. Preguntémonos, si el fin del mundo fuera hoy, ¿realmente estaríamos en condiciones de ir al cielo? ¿O nos pasaría como a Roma? Que las personas que de verdad están siguiendo el camino de Dios nos ven de largo quemándonos. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con los amigos y nos vemos en el próximo video.